Los saludo, mis hermanos. Antes de todo, desear que el Señor les bendiga y también comentarles que nos hemos tomado un tiempo para venir a la iglesia y grabar esta predicación. Está la iglesia vacía, ¿ya? No hemos mantenido todo lo que se refiere a las medidas de seguridad, mantenido la distancia con mi hermano que está grabando, y hemos llegado para rogar que el Señor me sea guiando con lo que ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes y que sea de bendición. Así que voy a primeramente a orar pidiendo la dirección del Señor. Ya lo hemos hecho con mi hermano, pero una vez más. Y ciertamente saludar a la iglesia de La Calera, la himna, y también, si Dios así lo permite, para todo aquel que pueda escuchar esta palabra, que el Señor sea hablando a su corazón. Padre Celestial, gracias te doy en este tiempo, porque tus maravillas, Señor, se reflejan día a día en tu palabra, y sabemos, Señor, que todas las cosas están bajo tu dominio, bajo tu cuidado y tu protección. Y también damos gracias porque sabemos que a tus hijos que confían en el Señor Jesucristo, tú también les guardas de una manera especial, porque sin comprender, tú nos has amado. Señor, en esta hora ruego para que a través de este video, de esta predicación, tú me seas ayudando a poder expresar tus palabras, Señor. Y Señor, también para que tú abras mi corazón primeramente para escuchar de tu palabra y también que otros puedan también oír lo que tú quieres decirnos en este tiempo. Padre, te ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, el título de esta predicación le he puesto: La paz sea contigo, buscaré tu bien. Y la lectura en la cual está basado se encuentra en el Salmo 122, el cual leeré en forma completa. Dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bien, el versículo 1, por largo tiempo en nuestra iglesia de La Calera, fue utilizado para motivar a la participación de la hermandad en las diferentes reuniones. También como un cántico, además de gozo, cada vez que nos reuníamos. Especial durante la escuela dominical, donde los niños, después de los avisos que a veces no escuchaban, pero sí se regocijaban al repetir el versículo una y otra vez. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En este tiempo no nos hemos podido reunir. En este tiempo de pandemia no es prudente, ¿verdad? En especial por aquellos que padecen alguna enfermedad, el estar reunidos y el congregarnos, siendo obedientes al mandato del Señor. Pero me ha permitido meditar en este salmo una vez más, principalmente sobre dos frases que las cuales quiero compartir en el día de hoy. La paz sea contigo y buscaré tu bien, que se encuentran en los versos 8 y 9. Antes de comenzar, para
reflexionar sobre el Salmo propiamente tal para recordar o reconocer algunas precisiones. El Salmo está o es atribuido a David, lo cual posiciona que este Salmo fue escrito en un tiempo que es posterior al traslado del arca a la ciudad de Jerusalén, pero también que es anterior a la construcción del templo por parte de Salomón. Si usted quiere buscar más detalladamente, en 2 de Samuel, el capítulo 6 en adelante, con sus paralelos en 1 de Crónicas 13 y 14, se encuentra el relato del traslado del arca por parte de David a la ciudad de Jerusalén. Y también en 1 de Reyes, el capítulo 6, sus paralelos en 2 de Crónicas 3, se encuentra en parte la construcción del templo, o el inicio de la construcción del templo por parte del rey Salomón. En segundo punto, la importancia del lugar, que también lo explica el verso 4, es el testimonio o el mandato dado al pueblo de Israel, que era para alegrarse, regocijarse al recordar los actos que Dios realizaba en favor de ellos y de dónde los había sacado. El mandato específicamente usted lo encontrará en Deuteronomio, el capítulo 16, con su paralelo en Éxodo, allí se relata. Pero había un mandato específico sobre 3 fiestas que ellos debían realizar. La primera era para celebrar la salida de Egipto. La segunda, la bendición de la cosecha, o también llamada la fiesta de las semanas. Y una tercera fiesta llamada de los tabernáculos, para comparar, contrastar, ver su situación presente con la situación que ellos vivían en Egipto. Principalmente está ordenado para que esta actividad se debía realizar en el lugar que Jehová designara, el lugar que Dios escogería para que su pueblo se reuniera a recordar su obra maravillosa. Como tercer punto, y lo podemos ver ya con la escritura completa, sobre todo después de que la construcción del templo por parte de Salomón, es Jerusalén el lugar escogido por Dios para poner allí su nombre, la cual también será mencionada como la casa de Dios, primero simbolizado en el tabernáculo y después en el templo, el lugar para celebrar de manera solemne las obras del Dios Todopoderoso en favor de su pueblo. Esto nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, lo que David sentía en cuanto a poder regocijarse y alegrarse en que se iban a reunir en el lugar designado por Dios, el cual él con tanto amor había querido prepararle una casa al Señor, en poder comunicar este mensaje y que todos, ¿verdad?, pudieran tenerlo. Y el Salmo se va a desarrollar en un mensaje que aún es más profundo de lo que podamos expresar, y como la palabra de Dios así lo es, también cada vez más profundo. Ruego que abramos nuestras Biblias o las mantengamos abiertas en el Salmo 122 para ir a examinarlo de una manera y ir llegando a las frases, ¿verdad?, de las cuales he puesto que es el mensaje de hoy. La paz sea contigo y buscaré tu bien. Los primeros 5 versículos del Salmo expresan la alegría del salmista, que como en la introducción podemos ver y mirar, es poder disfrutar, al igual que muchos más, de las bendiciones de su Dios. Y esa comunión íntima de reconocer la obra de Dios en su favor y adorarle, pero también manifiesta bajo la figura de la ciudad, el que toda esta congregación, el pueblo de Dios, pueda sentir esa seguridad, protección, confianza en los justos juicios de Dios, y que se expresa en la representación de la ciudad a la cual el Señor les ha ordenado que deben reunirse. La alegría está en que se está cumpliendo un mandato del Señor que me hace recordar en este momento las palabras del apóstol Juan, que los mandatos del Señor no son gravosos, sino muy por el contrario, son para nuestra alegría, son para que no nos olvidemos. Y eso es lo que comienza luego en el versículo 6 y 7 el salmista
Pide ahora por la experiencia de quienes se acercan a la congregación, de quienes acuden a reunirse, por quienes participan de esta congregación, que sus corazones sean afirmados, que sus corazones puedan ser afirmados. Esto no solamente participar en la congregación, sino que esta participación se traduzca en una experiencia personal que imprime en ellos la seguridad, el confort, el bienestar de confiar en su Dios, este Dios, creador del cielo y de la tierra. Este Dios al cual pide que la paz sea con ellos. La paz, la prosperidad y el descanso solicitados en estos versículos son reales para todo aquel que pueda recordar la obra realizada por Dios a través de la historia. El rescate de Egipto, donde no hay nada, ¿verdad?, que Dios no pueda hacer, porque ese rescate fue hecho con mano poderosa. También la bendición por las cosechas, que el Dios soberano, que controla todas las cosas, es capaz de proveer de todo lo necesario. Y también la prosperidad al reunirse en los tabernáculos, recordando su paso anterior, desde donde el Señor los había sacado y ahora a dónde estaban. Todo esto era necesario porque somos dados a olvidar lo que Dios ha hecho, y el salmista ahora está pidiendo que esto no se olvide, que no sea solamente unir a congregarnos a la casa de Dios, sino muy por el contrario, que cada vez que se reunían pudiera haber en ellos este sentimiento de recordar lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo. Ahora, la expresión del verso 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. El salmista le da un énfasis, el cual dice, quiero que tú tengas paz, quiero que tú conozcas la paz, que tú seas bendecido, porque si a ti te va bien, también a mi familia, a mis compañeros, a la congregación completa, le va a ir bien. Será una forma de pedir. No es una solicitud egoísta, sino que es un deseo muy por el contrario. Nace del amor que ha venido expresando en sus peticiones, cada vez más profunda. Quiero que te vaya bien, quiero que tengas paz, quiero, ¿verdad?, que tú seas prosperado, que tú tengas esta paz, esta tranquilidad de poder confiar en lo que Dios ha hecho, por amor a mis hermanos, al resto de la congregación, que todos puedan crecer. En el verso 9 intensifica lo expresado. Ahora dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a esta congregación, buscaré tu bien. Porque el amor hacia Dios y a su congregación, el salmista promete involucrarse de una manera activa. No quiere quedarse quieto, no quiere que esto pase como algo meramente de ritual, sino muy por el contrario, él dice, ahora yo me estoy involucrando, yo me preocuparé de ti. Yo quiero que tengas paz, pero también quiero ver la forma en cómo puedo también ayudarte para que consigas esa paz. Y me involucraré en esa paz completamente. Mis hermanos, al mirar las expresiones, la paz sea contigo y buscaré tu bien, ¿cómo podríamos comunicarlo más plenamente? El significado de estas expresiones. La palabra paz, primeramente quiero decirles, busqué su significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dentro de 9 acepciones que tiene, hay 2 que se dicen que se relacionan con la religión. Una dice en la misa, la cual nosotros sabemos que es celebrada por la Iglesia Romana, es el saludo que se da a los fieles como signo de paz y reconciliación. Conocemos que esto tiene un sentido ritual, el cual debe y debería ser reafirmado en la vida cotidiana de cada uno. Y como muy bien el salmista lo expresará en la frase siguiente.
La segunda definición es la siguiente. Dice, sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Si bien esta segunda definición se acerca más a lo expresado en las Escrituras, no se compara con lo dicho por el Señor Jesús en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Para analizar este estado libre de turbación, libre de temor, del cual nos hablan las Escrituras, acompáñenme a revisar algunas porciones de las Escrituras, por ejemplo, en el Salmo 32, los versículos 1 al 5. Los versículos 1 y 2 muestran quién realmente puede tener paz y paz verdadera. Aquí nuevamente es David quien escribe y él reconoce y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una verdadera paz radica en que Dios ha perdonado mi pecado. No hay otra forma de obtener paz. David conoció acerca del pecado y sus consecuencias y los manifiesta en los versículos 3 y 4 de este Salmo 32. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David reconoce que siendo él quien era en ese tiempo, era el rey del pueblo de Israel. Tenía todos los privilegios de tal cargo. Nada se le negaba. No pudo tener paz ni tranquilidad a causa de su pecado. Sus hechos pecaminosos, si bien por algún tiempo los ignoró, nosotros podemos leer en 2 Samuel el capítulo 12 hasta el versículo 14 lo que ocurre cuando Natán lo enfrenta con su pecado. Pero al darse cuenta de que era un pecador, le causó una gran impresión interna al tener que enfrentarse al juicio de un Dios justo. Como tampoco él podía desconocer las consecuencias que tuvo que sufrir a causa de este pecado. Y escribe profundamente que esto le quitó toda paz, toda tranquilidad, todo lo que podía expresarse por causa de nuestro pecado, el cual es el que nos lleva cautivos y esclavos a sufrir consecuencias, las cuales no queremos. A que a pesar de los disfrutes que puede ofrecer este mundo, nada traerá verdadera paz al corazón. Nada nos dará una paz real y verdadera, solamente el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, el versículo 5, David nos habla una maravillosa declaración. Dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. Así que el bien se encuentra cuando el pecado es confesado a Dios y Él perdona nuestro pecado. Si usted quiere conocer más de una confesión de pecado expresada en las Escrituras, puede leer el Salmo 51. Ahí también David expresa con palabras aún más profundas que solamente contra Dios él había pecado y quien era digno de todo el juicio más clamaba a la misericordia de Dios con una confesión sincera de un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia, sino muy por el contrario. Él perdona. Por lo tanto, si volvemos a las palabras del Salmo 122, expresadas, la paz sea contigo, buscaré tu bien, dan vuelta pensando que fue David el que dio la paz y buscó el bien. ¿O hay alguien más
que pueda comunicar esta verdadera paz. Mis hermanos, por supuesto, solamente aquel que puede dar la verdadera paz es el príncipe de paz, como lo describe Isaías 9:6. Puede dar solamente la verdadera paz. Solo en Él podemos encontrar el verdadero perdón a nuestros pecados, como dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a traer esa paz. Como también lo dijeron los discípulos, solo en Él hay salvación, Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El bien que Jesús hizo por cada uno de nosotros fue dar, lo cual lo dejó registrado antes de que aconteciera en Mateo 20:28, cuando dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabras profundas. El salmista, ciertamente por medio del Espíritu Santo, nos guía a mirar la obra de Dios, pero ahora a través de Cristo. La expresión "la paz sea contigo, buscaré tu bien" se complementan total y plenamente en la persona de Jesús, el Cristo. Él es el único que puede dar la paz y dar el bien al pueblo de Dios. Él es quien merece toda honra y toda gloria. Y pensaba cómo nosotros podemos reflexionar en estas palabras que podríamos pensar que David las dice, pero en realidad el Señor Jesucristo lo fue manifestando durante toda su vida, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro bien y también Él es nuestro ejemplo. Tenemos, por lo tanto, verdadera paz. Esa paz que el salmista pregona es el perdón de pecados. Ese perdón de pecados que ocurre cuando confesamos nuestros pecados, no cuando los escondemos, no cuando los obviamos, sino cuando nos presentamos delante de Dios, plenamente como somos, débiles, pecadores, ¿ya? Ahí podemos conocer realmente el verdadero bien que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo primero. Lo segundo, que por mandato tenemos que congregarnos para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos rescató, cómo nos bendice y también cómo podemos descansar día a día en la obra perfecta de Cristo. También debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, buscar el bien de mis hermanos. Jesús ya lo hizo. Esto implica compartir de cómo nosotros hemos sido perdonados, que las personas puedan creer y conocer la salvación tan grande, que el amor de Cristo hacia ellos, que busquen su paz, como dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Este amor nos impulsa y nos debe impulsar de una manera activa a la propagación del Evangelio de Dios a través de Cristo Jesús, para que sean prosperados aquellos necesitados, para que ellos puedan tener esta paz que solamente en Cristo se puede encontrar, para que ellos puedan descansar también en el Señor. Estamos en este tiempo en el que no podemos reunirnos y no podríamos decir cumplir el mandato congregarnos. Sin embargo, a través de las redes sociales, a través de estos medios de comunicación y de cualquier otra oportunidad que tengamos, no podemos dejar de hablar de las maravillas de lo que la palabra de Dios nos habla, del mensaje de amor tan fuerte y poderoso. Así como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, no nos dediquemos. El salmista nos llevó magistralmente a ver la obra de Cristo, pero también nos impulsa a seguir su ejemplo, a pedir por nuestros hermanos, tan profundamente como lo hizo, a buscar el bien de aquellos que no le conocen, a buscar el bien
de mis hermanos, amarles con sus defectos, con virtudes, para que, confiando ellos en la obra de Cristo, sean edificados por medio de Cristo, por medio de su obra, por medio de su palabra, de la palabra de Dios, que está principalmente basada, y como el salmista lo expresa, en puntos principales de recordar lo que Dios ha hecho, cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto y cómo nos libera de nuestro pecado a través de la cruz de Jesucristo. Esta semana que se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, es que nosotros podamos mirar a esa cruz donde el Señor dejó todos sus pecados, como les dice Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 14. Allí están clavados todos los decretos que nos eran contrarios para nosotros. Esa es la obra de Dios para traer paz en nuestro corazón, sabiendo y mostrando aún más de que hemos sido perdonados, de que el Señor tiene aún cuidado de nosotros en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles, que es muy probable, como todos dicen, que seguirán acrecentando. Mientras el hombre no vuelva su corazón a Dios, Dios lo seguirá llamando de una u otra manera. Creo que las palabras del apóstol Pedro son igual siempre precisas. Que Dios no se tarda en sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, para que nos volvamos al arrepentimiento, para poder decir que el sacrificio en la cruz se clarifica y se lleva a cabo cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora que estamos arrepentidos, también tenemos una misión, tenemos un mandato: buscar el bien también de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces, tal vez, teniendo la oportunidad de reunirnos, no lo hicimos? O cuando estábamos reunidos no fuimos capaces de compartir una palabra de aliento, tal vez con alguien que lo necesitaba. Tiempo pasado. Pero ahora tenemos la oportunidad y debemos buscarla. Orando primeramente desde nuestros hogares, cuidándonos nosotros primero de no contagiarnos ni no contagiar a nadie. No por temor, sino por amor. Buscar el bien en las cosas aún más sencillas. Ciertamente el apóstol Juan, cuando escribe su tercera carta, dice: amado, quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. ¿Qué mayor bien? El ejemplo del Señor Jesucristo, que Él dijo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque no vine para ser servido, sino dar mi vida en rescate de muchos. La paz de nuestro Dios sea contigo, y que el Señor me ayude también a buscar tu bien. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, y que para el Señor sea la honra y la gloria, porque sus obras son las que recordamos. Sus obras en nuestro favor son las que nos traen la paz, y sus obras también son las que nos motivan a actuar por amor a los demás. Bendiciones. Padre Celestial, Señor, doy gracias por este tiempo. Ahora, Padre amado, ruego para que a través de tu Espíritu Santo tú apliques esta palabra conforme a tu propósito. Pero por sobre todo a mí, ayúdame, Señor, a descansar en tu obra, a reconocer una vez más el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz en mi favor, y también, Señor, para que tú me motives por ese amor a también amar a mis hermanos y buscar su bien. Padre, te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.